Hola a todos. Estamos acá reunidos con Lila Perinot. Lila Perinot es neuropsicóloga, es miembro del capítulo de trastornos del ánimo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, y es directora de nuestros cursos de psicoeducación en funciones cognitivas del FUBIPA. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo te va? Hola, Carlos, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, gracias por prestarte a esta charla que vamos a tener. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta entrevista que te vamos a hacer, Lila, la vamos a hacer Javier Mainardi, que es nuestro vicepresidente en FUBIPA, y el que te habla, que soy Carlos Vinacur, soy el presidente de FUBIPA. Así que, bueno, vas a recibir preguntas de ambos. Bueno, Bueno, gracias Lila por sumarte y no, bueno, gracias Javier por Carlos. la invitación. Lila, lo primero que yo quería preguntarte es, ¿qué es una neuropsicóloga? Porque no sé si todo el mundo sabe lo que es una neuropsicóloga y qué diferencia hay entre ser neuropsicóloga y ser psicóloga. Bien, la neuropsicóloga nos ocupamos de la neuropsicología. En general, la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación del cerebro con nuestras conductas, ¿sí? Y tendemos a tratar de entender las conductas de las personas a partir de ciertas funciones cognitivas, como son la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, por ejemplo. La visoconstrucción, la percepción, en general vamos a ir estudiando como todo eso. En general, las neuropsicólogas trabajan más bien con pacientes con daño cerebral, se ocupan de pacientes con lesiones cerebrales. Yo mezclé como mis dos pasiones, que son el trabajo con los pacientes bipolares y la neuropsicología, y entonces el objetivo de poder, de trabajar con estos pacientes es de poder ayudarlos a funcionar mejor a partir del fortalecimiento de lo que es la memoria, la atención y algunas funciones que complican y complejizan el funcionamiento en el día a día de los pacientes. Así que vos como neuropsicóloga no hacés psicoterapia, hacés otra cosa. Yo no hago psicoterapia, no. Lo que hago es tratar de entender las conductas de los pacientes o de las personas desde una mirada de la cotidianidad y de la funcionalidad, y no con una explicación psicológica de las tradicionales que conocemos, sino de cómo nuestras fallas cognitivas pueden impactar en nuestro día a día. Muchas veces los pacientes se quejan de que no pueden hacer cosas o no pueden empezar a hacer cosas, y eso tiene un correlato neuroanatómico, que puede haber una falla que haga que el paciente no puede hacer las cosas, no porque no quiera o no porque no le interese o no por las miles de explicaciones psicológicas, sino porque está fallando el frontal o el área ejecutiva, que es la que se encarga de arrancar a hacer actividades, por ejemplo. Y esto es lo que pasa con los pacientes que padecen trastorno bipolar, que tienen alteraciones neurocognitivas. Sí, 30% de los pacientes, sabemos que 30% de los pacientes tienen alteraciones cognitivas cuando no están en episodio, pero sabemos que todos los pacientes tienen alteraciones cuando están en los episodios, o sea, cuando estamos deprimidos, cuando los pacientes están deprimidos o están acelerados, tomemos la depresión, ¿no? Están tan metidos adentro y tan focalizados por ahí en sus rumiaciones y en su sufrimiento, que probablemente presten poca atención afuera, no pueden ponerle energía en lo que está pasando en una conversación afuera, y están más lentos, entonces no pueden seguir las conversaciones. Y esto le pasa a todas las personas que tienen cuadros depresivos. Y cuando están hipomaníacos o maníacos, están acelerados, entonces tampoco pueden prestar atención porque no pueden detenerse a escuchar lo que está pasando en el afuera, por ejemplo. Pero vos lo que estás diciendo es que las personas, cuando están estables, cuando están en un periodo de estabilidad, en un periodo de intercrisis, en un periodo de eutimia, llamarlo como quieras, también tienen trastornos También tienen cognitivos. estas fallas, en menor gravedad, pero este tipo de fallas son las que hoy en día están explicando por qué algunas personas, a pesar de estar estables hace mucho tiempo y de estar tomando la medicación como corresponde y estar psicoeducados y hacer todo lo que tienen que hacer para estar bien,
siguen sin poder volver a recuperar el nivel de funcionamiento previo, y entonces les cuesta trabajar, o les cuesta empezar el día, o les cuesta sostener actividades. Y parecería ser que una de las explicaciones son las fallas en las funciones cognitivas. Lila, pero entonces vos decís que la mayor parte de las personas que tienen trastorno bipolar, aún estando en un periodo de estabilidad, tienen trastornos cognitivos. Sí, y esos trastornos cognitivos además explican muchas de las dificultades que tienen para funcionar, que no es ni que son vagos, ni que no tienen ganas, ni que no ponen la energía, ni que tienen que resolver cosas psicológicas profundas, digo, es que está fallando el área del cerebro que se ocupa de todo eso. Digo, somos un cerebro funcionando. No viene a anular las explicaciones psicológicas, pero viene a complementar, y a veces no, digo, cuando los pacientes se olvidan de cosas, muchas veces los pacientes se olvidan de citas o se desorganizan en el uso de la agenda y no anotan bien, no tiene que ver con que lo que están haciendo no les interesa o no les importa el otro, o no sé, o están focalizados en ellos y son egoístas. Tiene que ver con que efectivamente falla la memoria, falla la organización, y entonces se les complica el funcionar en el día a día. Claro, porque parecería que muchas veces las personas, incluso algunos profesionales, confundimos, y lo digo en primera persona, algunas fallas cognitivas como si fueran problemas psicológicos. Sí, la falla, a ver, cuando un paciente tiene fallas de memoria, eso no siempre se confunde con problemas psicológicos, porque es conocido, porque a todos nos molesta la falla de memoria. Ahora, cuando un paciente está desorganizado, cuando un paciente no puede empezar una acción, cuando un paciente tiene fallas en el control de los impulsos y dice cosas inadecuadas en el momento, eso sí está interpretado desde lo psicológico, y todo el mundo tiende a darle explicaciones psicológicas, y muchas veces en realidad eso es un correlato de una función cognitiva, que es las funciones ejecutivas, que están localizadas la mayor parte en el área frontal, que suele correlacionar con parte de las alteraciones neuroanatómicas que puede llegar a tener un paciente bipolar. Entonces, yo siempre digo, bueno, cuando un paciente no arranca, falla el burro de arranque, y no es que no puede hacer las cosas, pero necesita de algún tipo de ayuda para arrancar, ¿no? Digo, el burro de arranque de alguna manera delata mi edad, pero digo, el burro de arranque es una función cognitiva, no es voluntad, no es... muchas veces en el taller pasado una paciente decía que ella no podía levantarse a la mañana temprano, y la familia se enojaba con esto porque decía que lo hacía a propósito y de irresponsable. Y en realidad claramente esa chica tenía una falla en la función ejecutiva, que necesitaba que la ayuden a levantarse, y que una vez que ella se levantaba funcionaba, porque no es que no funcionaba, pero necesitaba a alguien que la empuje a funcionar. Y eso no es interpretable desde lo psicológico. Así que muchas de las funciones cognitivas que están alteradas en los pacientes bipolares las estamos tratando como si fueran problemas psicológicos y están en psicoterapia. Sí, y dan explicaciones que además generan angustia, generan sentimientos de culpa, generan preocupación, y no generan la solución, porque si uno no les explica a las personas lo que les está pasando, tampoco pueden hacer nada con eso. Y las explicaciones psicológicas muchas veces no alcanzan para que los pacientes puedan resolver este tipo de sintomatología. En este proceso que estás hablando, digo, también vos como profesional trabajás junto con el equipo tratante de algún paciente, Sí, todo el tiempo, digo, no hay forma, porque digo, yo también tengo que saber en qué estado está el paciente, qué sintomatología presenta, y la idea es complementar, ¿no? Digo, es poder aportar una mirada diferente a sintomatología que hasta ahora se le daba otra explicación. Entonces, en general, sí, trabajo todo el tiempo. Con Carlos compartimos un montón de pacientes. Digo, trabajamos todo el tiempo, mano a mano, y complementando las miradas. Ok, sí, sobre todo para focalizar según la etapa, calculo yo, no sé, esta por ahí una pregunta para los dos, digo, en focalizar como para tampoco trabajar en equipo e ir ayudando a nosotros los pacientes en cómo no generar frustración también, ¿no? Digo, bueno, por ahí no estamos, si no estamos, calculo que muchos de estos trabajos
conviene hacerlo mucho estando en eutimia como para poder capitalizar. Eso es una pregunta también, Exacto. Lila. Sí. Y en ese sentido, digo, es importante por ahí trabajar ustedes en conjunto, los profesionales en conjunto, como para no producir frustración, ¿no? Pasa mucho, los psicólogos indican, tenés que usar agenda, ¿no? Bien, ahora, yo calculo que todo el mundo piensa que es fácil usar una agenda y que con solamente indicar, usar una agenda alcanza. En realidad, es un entrenamiento usar una agenda. Es un entrenamiento que la gente se acuerde en abrir la agenda en el momento que la agenda tiene que ser abierta. Es un entrenamiento qué anotar en la agenda, cómo, cuándo, de qué manera. Y entonces solamente que el psicólogo diga, bueno, usa una agenda y anotá lo que tenés que hacer, no alcanza. Entonces muchas veces la mirada neurocognitiva de rehabilitación y de entrenamiento en el uso, por ejemplo, de una agenda, evita toda esa frustración que vos contás, Javier. Eso no significa que la gente no necesite psicoterapia. No, nada que ver, no, yo complemento la mirada del psicólogo, digo, porque yo no me meto en lo que le pasa, en sus vínculos con otras personas, en lo que le pasa yo no me meto, ni siquiera me meto en la psicoeducación propia del trastorno bipolar, cuando hago estos talleres o cuando trabajo en mi consultorio con estos pacientes. Psicoeduco en función de las funciones cognitivas, no en función de todo el trastorno bipolar. Entonces, esto es como yo entro y salgo, son tratamientos más bien breves, o son talleres como está funcionando en FUBIPA, donde aporto una mirada extra y aporto herramientas. La idea es que los pacientes se lleven herramientas para poder aplicar en el día a día y después siguen su terapia, siguen su control farmacológico. Lo que vos hacés es un entrenamiento. Es un entrenamiento, sí. Algunos lo llaman rehabilitación cognitiva, otros lo llaman remediación cognitiva, otros lo llaman remediación funcional, otros lo llamamos entrenamiento. Un coaching cognitivo sería también. Yo no soy muy amiga de los coaching, pero podemos llamarlo un coaching cognitivo. ¿Podés recordarnos cuáles son las funciones cognitivas que están más comprometidas en el trastorno bipolar? Bien, en el trastorno bipolar están comprometidas 3 funciones principalmente: la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Están afectadas de manera particular, no es lo mismo las fallas de memoria que presenta un paciente con trastorno bipolar que las fallas de memoria que presenta un paciente con Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad típica de la vejez. Son diferentes tipos de fallas. La memoria en un paciente bipolar, la memoria cuenta de 3 instancias, que es el almacenamiento, el aprendizaje de la información, el almacenamiento y la recuperación. Un paciente con una demencia o con un deterioro cognitivo de la edad, en general lo que le suele pasar es que no guarda la información. O sea, cuando yo aprendo información, el paciente no la guarda, la información no está. En cambio, un paciente con un trastorno bipolar aprende, guarda la información, la guarda bien, pero cuando la tiene que ir a buscar no sabe dónde buscarla. Es como si lo hubiese guardado desordenada y entonces mira perplejo como la biblioteca donde tiene los recuerdos y no encuentra lo que guardó. Si uno desde afuera le da alguna pista, el paciente, sí, y puede ir y recuperar ese recuerdo. Esa es como la falla característica de los pacientes de estos perfiles, ¿no? Después suelen tener fallas atencionales, tanto en el sostenimiento de la atención como en sostener la atención, en no saltar de un tema al otro, en no dispersarse, en sostener el foco atencional. Muchas veces los pacientes cambian de un foco al otro, de una tarea a la otra, y les cuesta quedarse en una tarea, porque la atención no solo consiste en en mantener en la atención lo que estoy haciendo, sino en lograr que cosas externas no me invadan la atención. La inhibición de otros estímulos también es una función cognitiva. Y después, por último, y que para mí es como la función que más complicaciones trae, son las funciones ejecutivas, que es una función muy compleja, que implica un montón de subfunciones, que está relacionada con la organización, con la planificación, con la toma de decisiones, con la inhibición de conductas, con la iniciación de conductas, con el control emocional. Todo eso que uno tiende a pensar que es psicológico, en realidad está
regulado por las funciones ejecutivas. Quiere decir que si vos te encontrás con una persona que tiene trastorno bipolar y es muy impulsivo, ¿es probable que no sea un problema psicológico? Es probable que no sea solamente un problema psicológico, o que ese problema psicológico además tenga un correlato neuroanatómico con una falla de un área específica de nuestro cerebro. Lo que por ahí te quería consultar, en estos daños que nombraste tres, lo de la memoria, el dirección ejecutiva, hay, porque me suena a mí, pero por ahí es error, por eso te lo pregunto, que en realidad si hay un orden de prioridades en eso, porque calculo que en el diagnóstico vos podés decir, bueno, esta persona tiene trabajar más sobre lo funciones ejecutivas. La idea es, digo, cuando me parece que cuando hago lo ejecutivo, que pueda concretar eso, que en realidad muchas veces me genera frustración, porque veo que tengo que hacer un esfuerzo para mantener el orden para esto, y en realidad desenfoco y me causa estrés. A veces me parece que son factores estresantes que puedo caer en crisis por la frustración de que no lo puedo Totalmente. hacer. Entonces Así digo, que, en algún punto si uno enfoca eso, en función del diagnóstico que vos hagas, por ahí se trabaja sobre uno, pero después decanta en mejorar los otros aspectos, me parece, ¿no? Sí, en realidad uno aborda todos los aspectos. Muchas veces en los pacientes predomina uno, predomina otro, pero las funciones cognitivas no son aisladas. La memoria no funciona sin la atención, las funciones ejecutivas no funcionan sin las otras, entonces están todas interrelacionadas. También el lenguaje, estas son las principales. También es verdad que uno después va trabajando con toda la percepción, hay un montón de cosas que uno trabaja. Las que suelen estar alteradas son estas que están todo el tiempo interrelacionadas. Se habla de un perfil disejecutivo que incluye este tipo de fallas de memoria, este tipo de fallas atencionales y este tipo de fallas ejecutivas. así que entrenando las funciones ejecutivas que están alteradas, uno puede mejorar esas funciones ejecutivas. Sí, mejorar la estrategia y sí, mejorar, en sí la función ejecutiva mejora porque aplico estrategias. La atención mejora si yo hago ejercicios atencionales repetitivos, mejoro la atención, le voy aumentando con la complejidad, en general eso mejora la atención. La función ejecutiva mejora por aplicar estrategias, por como usar agenda, por aprender a armar listas con prioridades, por aplicar estrategias que me organicen eso que yo no puedo organizar. Como sea, entrenándose, se puede mejorar. Mejora la calidad de vida muchísimo. Y el funcionamiento de las personas. Totalmente. ¿Cómo es la evaluación? ¿Vos haces previo una evaluación de cada uno de los participantes en los talleres en forma individual? A ver, hay una evaluación neurocognitiva más prolongada, más profunda, que implica la administración de test, que eso es aleatorio, no es necesario para participar en los talleres, por lo menos en los que damos en FUBIPA, pero sí es verdad que es una buena práctica que los psiquiatras pidan una evaluación neurocognitiva de los pacientes con trastorno bipolar, una vez que están estables para poder ponderar y medir qué impacto tienen las funciones cognitivas, si están alteradas o no. Y si esta alteración puede ser que explique algunas de las dificultades que tienen los pacientes. Para los talleres que damos en FUBIPA, yo lo que tomo, como no puedo evaluar a todos los pacientes, lo que yo hago es la administración de 2 escalas, que las administro cuando los pacientes empiezan el taller, en la primera sesión, y cuando finalizan el taller, y hago una comparación, es una escala más cualitativa de funcionamiento del día a día, que mide fallas de memoria y fallas de las funciones ejecutivas en la vida cotidiana. Y veo y hago un seguimiento de si hay algún tipo de mejoría de los pacientes a lo largo. Muchas veces es muy difícil que en las pruebas objetivas uno pueda ver una mejoría, pero sí uno ve una mejoría en la calidad de vida. O sea que no necesariamente se tiene que reflejar la mejoría en el test o en la puntuación que adquieren en el test, pero sí lo que uno ve en las escalas que hay una mejoría en la calidad de vida, ya sea porque entendieron
de qué fallas se tienen que preocupar y cuáles no, ¿sí? Y poder dimensionar cuáles son las fallas que nos tienen que ocupar, o ya sea porque pudieron aplicar estrategias y empiezan a funcionar mejor. Sí, un poco o sea, en función de esa identificación, la verdad que es alentador también esto, ¿no? Porque muchas veces yo digo, bueno, tengo ese daño cognitivo y la verdad que por lo que estás comentando, con un trabajo que uno pueda hacer constante de entrenamiento, me parece que terminás mejorando calidad de vida, bienestar, ¿no? Y también Totalmente. hasta sabiendo que en algún punto, más allá de la medicación, que obviamente estamos hablando con uno cuando está en tratamiento, también implica una responsabilidad nuestra de ese ejercicio de trabajo de entrenamiento, como si queremos hacer trabajo físico, que es una de las patas que siempre hablamos. El ejercicio cognitivo es fundamental, me parece, escuchándote. Sí, es el ejercicio cognitivo, pero además es la aplicación de las estrategias que trabajamos en el ejercicio en el día a día. Porque, a ver, hay un ejercicio que es de cancelación. Si yo le doy para tachar letras, ustedes pueden, que es un entrenamiento atencional, sirve, pero en realidad lo que más sirve de eso es que después ustedes puedan trasladar, por ejemplo, esa estrategia de tachar ordenadamente puede servir para buscar un objeto en la casa, cuando no encuentran algo porque están desordenados. Entonces, lo importante es que apliquen eso, no el tachar las letras, ¿entiendes? Los ejercicios son una herramienta que yo uso para que ustedes incorporen estrategias para después funcionar bien en el día a día. Ahora, a mí hay algo que siempre me llama la atención, y voy a ser muy taxativo en esto. La verdad que yo me dedico a trabajar con trastorno bipolar. Conozco muchas personas con trastorno bipolar. Son muy pocas las personas que hacen evaluaciones neurocognitivas, a las cuales se le indican evaluaciones neurocognitivas. Sí. También es verdad que cambió en estos últimos años la concepción del trastorno bipolar. Durante muchos años se pensaba que los pacientes tenían solamente los episodios y que después no pasaba nada y que no había ningún tipo de afectación. En estos últimos años, y en la medida en que los pacientes responden bien a la medicación, tenemos mejores medicaciones, empiezan a estar estables más tiempo, están psicoeducados, digo, como en la medida en que los pacientes empiezan a estar mejor, empiezan a aparecer cosas que antes no le prestábamos atención. Si uno ve aún en las publicaciones internacionales, el tema de las funciones cognitivas en los pacientes bipolares empezó a surgir en el 2010, 2012, no antes. No hay publicaciones de estudios neurocognitivos previos a esa fecha. Entonces, es un tema que es nuevo y que tiene que ver con nuevas conceptualizaciones que estamos haciendo de los trastornos bipolares y que son nuevos intentos de tratar de explicar por qué los pacientes, a pesar de hacer todo bien, siguen teniendo dificultades para funcionar como funcionaban previo a los primeros episodios. Así que hoy deberíamos redefinir el trastorno bipolar y pensar que el trastorno bipolar no es solamente un problema anímico, sino que también es un problema que afecta a las funciones cognitivas. Exacto. Y que esto debe ser tratado. Si esto no se trata, tiene que ser evaluado, exacto, y tratado. También no todos lo tienen, pero un número importante de pacientes los tienen, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden funcionar como antes, ¿no? Pero evidentemente toda persona que tiene un trastorno bipolar debería mínimamente tener una evaluación neurocognitiva. Sí, totalmente. Sí, yo creo, Carlos y Lila, me parece que por lo que estamos hablando es que en realidad es como cuando nos dieron el diagnóstico, ¿no? Y en función del diagnóstico uno dice, bueno, ¿qué hago con esto? Y empezar a... Pero también en esa búsqueda, buscar qué hago para seguir mejorando y buscar el bienestar, porque si no nos podemos quedar en el proceso de estancados de aceptar, no, es la bipolaridad. Y en realidad, por lo que estás planteando, hay todo un trabajo que uno puede hacer que depende de uno, más del equipo, más allá del tratamiento, como decía anteriormente, que en definitiva es una responsabilidad nuestra en buscar esa calidad de vida, ¿no? Buscando el bienestar, mejorando la armonía. Porque también cambió el objetivo de los tratamientos. Me parece que durante mucho tiempo se buscaba la eutimia y todos peleábamos por la eutimia. Ahora logramos la eutimia y no nos alcanza. Entonces queremos que sean funcionales y que hagan una vida, que tengan calidad de vida lo más alta posible. Entonces ahí es donde uno como va incluyendo nuevas explicaciones y nuevas miradas. No, y por eso, sí, hasta sacar esta cosa. Creo que esto, lo que estás planteando, ayuda a sacar
la autoestigmatización también, porque en definitiva me parece que fortalece eso, que es uno de los puntos que a veces nos termina encerrando, no sociabilizando, muchos otros puntos. Cuando uno empieza a desarrollar y pone metas y objetivos, ves que lo podés cumplir con puede ser que cueste más o menos, pero digo, sabiendo que está eso, y por ahí dentro del equipo tratante que uno puede tener, tomar como una interconsulta siempre con una especialista como vos, de tu especialidad, me parece que nos ayuda a decir, bueno, a ver, pará, chequeo esto, me parece que... Totalmente. Eso que vos decís de lo que uno piensa, nosotros lo llamamos metacognición, que es cuando pensamos sobre lo que estamos pensando. ¿Sí? Entonces, hoy tuve el taller, hoy en el taller trabajé el recuerdo de nombres y de caras. Cuando puse el recuerdo, las imágenes para que recuerdan, todas me dijeron, no, de ninguna manera yo no me voy a acordar ningún nombre. Les di estrategias, trabajamos un poco sobre esto. 40 minutos eran como 10, 12 caras que tenían que acordarse, no eran pocos, ¿eh? Creo que salvo uno o dos nombres, todos recordaron los nombres. Entonces, yo lo que les mostraba es cuántas veces nos enfocamos a tareas pensando que no las vamos a poder hacer, que ni siquiera las arrancamos a hacer, porque nuestro pensamiento sobre eso, como tengo mi propia estigma de que no puedo hacer, de que no hago, de que fallo, de que no funciono bien, por ahí ni siquiera lo encaran, y que cuando uno encara las tareas, muchas veces, aplicando estrategias adecuadas, el rendimiento los sorprende a ellos mismos. Estaban todos contentos de que 40 minutos después se acordaban y se sostenían los nombres. Sí, por eso, cómo alienta el cumplir objetivos, ¿no? El ves, mirá, Totalmente. bueno, Lila, el otro día lo hablábamos vos y yo, ¿no? Algunos referentes internacionales bien importantes en trastorno bipolar sostienen que las 3 intervenciones básicas, centrales y más eficaces para un paciente con trastorno bipolar es una medicación adecuada, hacer un trabajo de psicoeducación y la remediación neurocognitiva. Exacto. ¿Vos acordás con esto? Sí, totalmente. Totalmente. o Me parece sea, que que es agregar una pata que enriquece mucho, que baja mucho la conflictiva con las familias, que baja mucho la estigmatización y que les da herramientas a las personas para poder salir de eso del no puedo, ¿no? Digo, porque no es lo mismo pensar a no puedo porque soy vago, no puedo porque tengo un trastorno bipolar, no puedo porque no sé qué, no puedo porque, bueno, me desorganizo, puedo pedir ayuda, bueno, a ver qué puedo hacer para organizarme. Digo, las herramientas son enormes. no, un poco Lila, en función de todo esto que nos estás compartiendo, y ateando un poco la analogía que hablabas hoy al principio de la biblioteca, ¿no? El bibliotecario y estas funciones. eh, También es claro en este resumen que hablábamos, como decía Carlos, que si al bibliotecario, o sea, en la época de eutimia, está bueno reforzar este trabajo, de poder trabajar, si bien es eutimia, pero saber que hay un proceso a hacer para poder mejorar calidad de vida. eh, la época de eutimia sería como el ambiente propicio para poder que desarrolle ese bibliotecario la mejor efectividad en su trabajo, sería, ¿no? Un poco. Exacto, sí. Bueno, como todo proceso psicoeducativo, lo ideal es hacerlo cuando estamos eutímicos, porque si estamos depresivos, probablemente la mirada negativa de nuestro funcionamiento nos va a coartar y no nos va a permitir funcionar. Y si estamos maníacos no vamos a venir. Pero si están hipomaníacos, probablemente lo que nos pasa es que no podamos prestar atención. Entonces sí, una parte de la idea de que uno tiene que estar eutímico dentro de la mayor cantidad de tiempo posible. ¿En qué consiste un taller de psicoeducación en funciones cognitivas? Bien, el taller como está armado en FUBIPA son 12 encuentros con los pacientes y un encuentro con los familiares. En el encuentro con los pacientes hacemos psicoeducación de las diferentes funciones cognitivas y de las diferentes estrategias para poder mejorarlas, a partir de diferentes tipos de ejercicios y de juegos, de videos. Les voy enseñando estrategias y van teniendo tareas en la semana para poder ir reforzando estas estrategias que fuimos aprendiendo. Y después me parece que es fundamental la inclusión de las familias en este proceso para que puedan entender
cuál es la mirada que yo puedo aportar o que puede aportar las neurociencias para poder dar cuenta de alguna de las conductas de los pacientes y que ellos mismos puedan acompañar y puedan reforzar, no sé, por ejemplo, el uso de agenda en algunos pacientes. Bueno, si el familiar sabe cómo reforzarlo, puede funcionar nada como un aliado de la terapia y no como gente que boicotea los tratamientos, ¿no? Y entonces reforzar esto de que la gente no es vaga, la gente no hace las cosas porque no tiene ganas, y esto en las familias la verdad es que en general se alivian bastante. El taller tiene una duración de 1 hora y media, lo coordino yo, y hay nada, depende de los grupos, pero hasta 10, 12, más o menos 16 participantes pueden actuar, porque la idea es que podamos interactuar y que puedan participar y que todos puedan jugar y resolver actividades. La verdad que me parece que es importantísimo la profesión de ustedes para mejorar esa calidad de vida, porque en definitiva Exacto, tendría que estar sí. dentro, así como tenemos un terapeuta, yo diría que son una pata más, que hoy Carlos lo comentaba, o sea, Claro, así como tenemos, complementamos. tal cual, tenemos la parte, el psiquiatra, el terapeuta, me parece que lo neurocognitivo, tu especialidad es fundamental para desarrollarnos. Y este es el motivo por el cual desde FUBIPA la invitamos a Lila a formar parte de esta organización, porque hay una pata en el tratamiento del trastorno bipolar que generalmente falta, y es una pata central, que es la evaluación de los trastornos cognitivos y la remediación, la solución de los problemas cognitivos que la mayor parte de los pacientes con trastorno bipolar tienen y que la mayor parte de las veces no se tratan. Y los pacientes siguen padeciéndolas y siguen buscando soluciones y se arma un menjunje bárbaro. Si buscan soluciones, yo no me preocupo tanto, me asusta mucho más el paciente que se frustra y no hace más nada porque está cansado y frustrado, y ese es el problema, porque además eso después genera un cuadro, digamos, la predisposición para una descompensación o para un episodio. Entonces, bueno, la verdad que para mí es una alegría que vos formes parte de esta institución para y que mí nos también, Carlos, la verdad. ayudes a resolver un tema que hoy en día sabemos que es central en el tratamiento del trastorno bipolar y que poca gente tiene en cuenta. Poca gente. Sí, La nosotros verdad que sí. en los enfoques en los GAM justamente estamos haciendo siempre el tema desde el camino de la recuperación, ¿no? Claro. Y me parece que en este sentido también en los talleres de psicoeducación que hacemos, apuntamos a la aceptación radical, ¿no? Aceptamos radicalmente que tenemos el trastorno, donde necesitamos un tratamiento, y me parece que es en este punto aceptar que radicalmente que tenemos que hacer un trabajo de entrenamiento cognitivo para mejorar calidad de vida, es fundamental. Para mí Es la parte del equipo. aceptación radical es como la condición para el cambio. Si yo yo siempre digo, si yo pinto una pared marrón y me quedó fea, y no acepto que me quedó fea, no puedo hacer nada, no puedo pensar en nada para cambiarlo. Ahora, si yo acepto que me quedó fea, puedo pensar en volver a ir a la pinturería y comprar otro color, en decorarla, en ponerle no sé, un cuadro, que puedo hacer cosas. Si yo no acepto lo que me pasa, no puedo hacer nada para cambiar. Que esto es bastante diferente. Muchas veces la gente piensa que la aceptación va de la mano de la resignación. Y la verdad es que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque la aceptación es lo que me permite poder cambiar después. Siempre se dice que el bipolar, y en muchas charlas familiares, en los talleres, distintas participaciones que he tenido, se habla de que el paciente bipolar son muy inteligentes, muy creativos. No sé si por ahí lo escuchaste este comentario, pero suele pasar esto, ¿no? De hecho, bueno, se habla muchas veces de personas, celebridades que también fueron. Lo que yo digo, si es, cuando nosotros por ahí entramos en estado de hipomanía o manía, donde justamente notamos un placer, un bienestar, que por eso muchas veces a la familia le cuesta por ahí poner algún límite. Y en la experiencia ha pasado que muchos, uno entrando en esos estados,
los demás te ven bien y están alegres de verte bien, porque por ahí no está la parte depresiva donde se sufre más el paciente. Claro. Pero digo, en ese camino de esto, por lo que vos decís, yo calculo que la variedad nuestra con el entrenamiento que estás planteando, nosotros por ahí esos estados de placeres y de bienestar que hemos sentido en esos momentos, la verdad que abro la puerta, que me parece, entrenando la parte cognitiva, podemos llegar a sentir esos estados de placeres sin caer en crisis. ¿Entiende esto? Yo tenía una terapeuta que siempre me decía, vos tenés que tratar de sentirte bien, como esos sentidos que tenías, estando en crisis, pero quedando acá en la realidad. Y la verdad que me alienta mucho esto en tu charla, de que uno, pudiendo entrenar esto, me parece que podemos llegar a ese estado de bienestar y sacar las frustraciones de la post-crisis. Sí, la idea es que no podamos reconocer, diferenciar bienestar de hipomanía. El problema a ver, en cuanto a la inteligencia, lamento informarles que los bipolares tienen el mismo nivel de inteligencia que la población general. No hay más bipolares más inteligentes que el resto. Hay muchos bipolares muy inteligentes como en toda la población general. Eso es como un tema. Lo otro que pasa mucho en la hipomanía con las ideas y con la creatividad, no es que el paciente bipolar es más creativo que uno no bipolar. Lo que pasa es que no tiene todos los peros que le podría poner una persona no bipolar. Entonces, en realidad lo que pasa es que se anima a pensar y a jugar con esas ideas sin la crítica que pondría la eutimia. Entonces uno tiene el recuerdo y la vivencia de que es más creativo, porque en realidad lo que no tiene es, no, esto no, porque bueno, no he llevado a cabo, no, esto no, porque bueno, mirá que tenés esta otra pata, que es lo que nos trae cierta crítica. Entonces, ojo con esa parte. Sí es verdad que la estimulación, la rehabilitación cognitiva, la remediación, como lo querramos llamar, apunta a una calidad de vida exitosa exitosa en función de lo que cada uno quiere lograr en su vida y sobre todo de bienestar placentero, pero desde la eutimia, no desde esas ideas más grandilocuentes, si quieren, ¿no? Me parece que eso hay que, nada, como que tener ese cuidado. Bueno, Mejorar las funciones cognitivas, mejora la calidad de vida, mejora el bienestar, mejora la funcionalidad de las personas. Exacto, que es lo que y es mejora el la objetivo de armonía, todos, mejora la armonía con el entorno también. además. Bueno, Lila, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, un placer. Gracias, Lila, un gusto.